No lo estoy haciendo bien. ¿Será que todos piensan así? Me duele mi corazoncito. Este episodio llega a ti gracias a... En mis redes he encontrado comentarios como estos. Me desespera la risa de Tuti, es falsa. A Tuti ni le importan sus seguidores, nunca responde. Y muchos más por el estilo. ¿Y qué siento al leerlos? Me duele mi corazoncito. Es incómodo, no se siente bien. Pero he aprendido cosas muy valiosas de ellos. Al principio pensaba cosas como, no lo estoy haciendo bien, me malinterpretan. ¿Será que todos piensan así? Etcétera. Poco a poco fui entendiendo que todos tienen derecho a tener una opinión, aunque sea completamente desfavorable para mí. Y que es normal que no me gusta escucharlas o leerlas. Pero lo más valioso es que he emprendido un ejercicio de humildad y honestidad muy grande que quiero compartirles. Sí, hay personas que dicen cosas muy feas. Pero, ¿sabes qué? Límpiate la frente, este es un poquito durillo. Sí, hay personas que dicen cosas muy feas. Te dejaste un papelito en el pelo. No, en serio, sigamos. Sí, no, en serio. ¡Ay, se cayó! ¿Ustedes también lo vieron? Sí, seguramente dijeron, esa Tuti le están diciendo que tiene un papel en la cabeza y no hace nada. Así somos todos. Así nos pasa, ¿no? Solo que tal vez no es precisamente que estemos despeinados o que tengamos un papelito en la cabeza. ¿Han escuchado la idea esta de que todos los de afuera son un espejo nuestro? ¿Y para qué sirven los espejos? Para vernos. Sí, es un concepto simple pero muy importante. Si no fueran por los espejos o las cosas que reflejan, no podríamos saber cómo somos. O si tenemos alguna basurita que quitar. Y ahora viene la pregunta. Para vernos la personalidad, el carácter, nuestras interacciones o cómo somos, ¿qué tipo de espejo usamos? ¿Adivinaron? Sí, los demás. Principalmente los que nos dicen las cosas que no nos gustan. Así de duro. O sea, que si alguien me insulta o me trata mal, ¿tiene razón? ¿Solo me está reflejando? A ver. Lo que los demás nos dicen es en general un punto de vista, una opinión. Pero esta opinión, dependiendo de dónde viene, podría decirnos algunas cuantas verdades. Podríamos incluso escuchar un insulto muy fuerte y entender que eso es una opinión. Quiere decir que cualquier cosa que otro diga de mí y no me guste es mentira y no debería ponerle atención porque es solo su opinión. Tampoco. Hace poco vi una entrevista que Stephen Colbert le hizo a Oprah y le preguntó, ¿qué haces con los comentarios negativos que te hizo el presidente por Twitter? Y ella dijo, él dijo que no había sido objetiva. Yo escuché, revisé y hasta pregunté a otros su opinión, porque mi intención era ser objetiva. Y si no lo había sido, había hecho un mal trabajo. Su opinión me hubiera ayudado a ver mi error. Así que escuché y analicé. ¡Wow! ¿Qué se hace entonces con las opiniones que no nos gustan de los demás? Primero, escuchar. Si bien es su punto de vista, podría estarme diciendo algo que me está costando ver a mí. Está siendo mi espejo. A Tuti ni le importan sus seguidores, nunca responde. Escucho su opinión, aunque me haga ruido, aunque no me guste, aunque llore toda la tarde. Segundo, preguntar. Primero a mí misma, ¿esto es verdad? En algún lugar de mi corazón, de mis pensamientos, de mi comportamiento, ¿esto puede ser verdad? Y ser muy honesto. Y si nos está costando la respuesta, preguntar a otros. A lo mejor otras perspectivas objetivas puedan ayudar. Es verdad, me cuesta muchísimo responder. Yo manejo mis redes y mi vida. Y sí, no suelo responder a todo el mundo, aunque me encantaría. Pero claro que me importan todas las personas que se toman el tiempo de escucharme, de leerme o verme. Estoy agradecidísima. Los adoro. Son muy generosos conmigo. Y tercero, reconocer. Aceptar la verdad y reconocer la verdad del otro que está en su opinión. La verdad es que no soy la mejor respondiendo. Y al no responder, entiendo que se perciba como si no me importara cada opinión y comentario. Pero sí me importa. No es mi intención que se sientan no importantes. Sí lo son, y mucho. Cualquier cosa que recibamos de otro que no nos guste, démonos la oportunidad de escucharlo. No quiere decir creerlo ciegamente. No. Escucharla y analizarla. Y si después de hacerlo vemos que no es verdad, ¿para qué engancharnos? Se trata de crecer y ser mejores. Y afortunadamente, la vida nos da algunas personas espejo que nos permiten vernos con mayor claridad y corregir lo que hay que corregir. Soy la Tuti y si este video te gustó, compártelo, suscríbete y dale like. Y recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. Vivir a colores. Gracias a todos por estar pendientes de estos videitos. Disfruto muchísimo leyendo sus mensajes. Intento responderlos, como les dije. No es nada personal, solo no me da tiempo siempre. Y gracias también por el apoyo incondicional que tenemos siempre de Café Barista y por supuesto por el delicioso café que recibimos. Gracias por estar siempre con nosotros y darnos ese pedacito de cielo a través del buen café de Café Barista. Hasta la próxima, amigos. Pásenla bonita.